Muy bien, aquí estamos en este tema tan interesante. ¿Por qué sufren las personas inocentes? ¿Por qué sufre la gente buena? Con nuestro hermano Álvaro Yepes, allá desde Medellín, Colombia. Hermano Alvarito, segundo segmento. Muy bien, gracias Henry. Entonces vamos en este segundo segmento a decir por qué sufren las personas justas. ¿Cuál es la razón? ¿Qué explicación vemos nosotros en la Biblia? Estamos bien de sonido, ¿cierto? Sí, hermano, sí. Bueno. ¿Por qué sufren las personas justas? Pues hombre, en eso nosotros siempre hacemos juicios acerca de quiénes son buenos y quiénes son malos, y una cosa que debemos tener en cuenta es que es a juicio nuestro. Nosotros muchas veces desconocemos todas las cosas. Como decía en un principio, la gente normalmente, cuando a juicio de nosotros una persona es mala, la gente se alegra porque esa persona sufre. ¿Quién se puso triste porque sufrió Nerón? Nadie. O Calígula, o Hitler, o el mismo Bin Laden, o el mismo Hussein, o las personas que han sido, o Pablo Escobar. Normalmente la gente no se pone triste porque ese tipo de personas sufren. Y cuando vemos las películas, normalmente cuando esas personas han sido malas, siempre esperamos a que la muerte de esa persona mala sea con mucho sufrimiento. Nunca esperamos que sea una muerte sencilla, sino siempre que esperamos que sea una película mala, y para eso las personas de Hollywood son especialistas y buscan unas muertes súper trágicas para que la gente quede satisfecha de las personas que han sido malas dentro de las películas. Cuando es una muerte sencilla, la gente no queda como satisfecha. La gente descansa es cuando supuestamente la gente tiene una muerte supremamente dolorosa. Entonces eso hace que como que descanse el cuerpo o descanse el alma de los que están percibiendo pues las películas. La idea es a veces porque el sufrimiento de los buenos, porque los justos sufren. En Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, la Biblia nos habla acerca de un propósito. Quiero leerla en la versión de la palabra de Dios para todos, porque es un lenguaje un poquito más sencillito, digamos, entendemos un poquito más lo que quiere decir el mensaje, o entendemos un poquito más a palabras de hoy, por decirlo así. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Bueno, aquí en esto, Henry, estamos viendo un propósito especial. ¿Qué es lo que el Señor quiere a veces cuando nosotros sufrimos? ¿Qué quiere que nosotros alcancemos? Una cosa importante es esa, la paciencia. Que aprendamos a ser pacientes. Por eso a veces no sé si había hecho mención aquí alguna vez, una de las cosas que a veces yo no le pido al Señor es eso, paciencia. Porque ¿cómo me puede dar el Señor paciencia? Es lo que dice este versículo, a través del sufrimiento. Entonces es mejor dejarlo quietecito y no pedirle al Señor paciencia. Sin embargo, de todos modos, a veces muchas de las exclamaciones que nosotros hacemos es esa: Señor, dame paciencia. La paciencia viene a través de las dificultades, viene a través del sufrimiento. Cuando vemos cosas que no son fáciles de aceptar para nosotros, es importante que tengamos paciencia. Y eso nosotros debemos aprenderlo. Es importante que seamos pacientes, aprender a entender la necesidad de ver los derechos de otras personas, porque a veces nosotros queremos pasar por encima de los derechos de otros, y cuando eso me estorba, entonces eso a mí me ofusca. Si yo voy caminando por la calle y veo una persona que no va caminando muy despacio y yo tengo necesidad de llegar más rápido, eso me desespera y me ofusca, entonces quiero pasar por encima. Yo no puedo pasar por encima de los derechos de esas personas. Entonces ese tipo de sufrimientos me ayudan a mí a entender que yo necesito
eso, tener más calma, entender los derechos de los demás, entender los derechos que otros tienen. Esos sufrimientos, a veces el esperar el momento en que se van a acabar, pues eso nos produce paciencia. El mismo Pablo le clamaba al Señor, Señor, quítame este aguijón de la carne. Y el Señor le dice, estése tranquilo, todo tiene su momento. Y él pues tenía la necesidad de esperar. Pero eso sí, es importante, Henry, que nosotros, dice el versículo 3, que le saquemos provecho a ese momento de sufrimiento. Conformarnos, porque es que a veces no aprendemos de las cosas y seguimos, somos tan cabeciduros, una cabeza tan dura que no aprendemos de los sufrimientos, y en eso el Señor nos invita a que no seamos, digamos, tan cabeciduros, o sea, de pensamiento. Dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Ojo, aprovechemos esos momentos de sufrimiento para aprender, para entender. O sea, esa es una cosa que nosotros debemos aprender de sufrimiento. Nosotros debemos sacar provecho de eso para no cometer nuevamente esos errores. Y en eso a veces quiero o quisiera poner un ejemplo. Digamos la persona que es amante del juego, y por ser amante del juego perdió todo lo que tenía, y tenía, digamos, su casa, su carro y algunas posesiones, y las perdió todas. Entonces ahora ¿qué quiere? Señor, ayúdame en esto. No, el Señor permitió que sufrieras ese tipo de cosas para que aprendieras. ¿Qué experiencia? ¿Va a ser un momento difícil para él atravesar? Sí, seguramente. Mientras trabaja duro, se esfuerza otra vez, va a ser un momento difícil que él va a recuperar las cosas perdidas, si se da el caso. ¿Qué debemos nosotros aprender de eso? ¿Cuál sería el provecho de eso, Henry? Donde ya sé que yo soy una persona que no puedo ser dada al juego porque estas son las consecuencias de eso. Pero ellos que no aprenden, siguen sufriendo, siguen en esas dificultades y siguen en esas. El que tiene dificultades con el alcohol y apenas está sufriendo enfermedades por eso, entonces es necesario que usted sufra ese tipo de cosas para que aprenda. Pero eso sí, aprenda. Eso es lo que está diciendo el Señor. Sáquele provecho a ese sufrimiento para que no le pase más adelante. Algo más para agregar, gente. Bueno, yo creo, hermano, que cuando hay consecuencias, ¿no? Pues entendemos más o menos el sufrimiento. Yo creo que la gente, cuando una persona ha vivido desordenadamente y todo, pues dice, pues sí, pues qué bueno que no tuviera que pasar por esas cosas, pero como dices tú, hay que aprender. El lío viene cuando alguna persona no ha vivido injustamente y le toca sufrir. Claro que bíblicamente hablando, hermano Alvarito, y tú vas a hablar de esto quizás un poquito más adelante, pues no hay justo ni siquiera uno, todo el mundo tiene algún pecado, pero pues hay personas que han vivido pues con cierta rectitud dentro de lo que cabe, humanamente hablando, ¿no? Y han tenido que llevar sufrimientos que no se comparan, por decir así, con las faltas que han tenido, ¿no? Es decir, humanamente hablando, uno dice, pero ¿cómo es posible que a esta persona le haya pasado semejante cosa cuando realmente no suponemos que algo así pueda pasarle a una persona? Muy bien. Dice hermano Henry, para seguir como ahondando en ese tema. Dice Hebreos capítulo 12, 11. No nos gusta, voy a seguir leyendo la palabra de Dios para todos. La Dios para todos, la palabra de Dios. La tengo también en la Reina Valera, pero me gusta la forma en que nos lo menciona aquí la palabra de Dios para todos. Dice, no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele.
pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Entonces, esa es una cosa. La palabra, la Reina Valera habla acerca de la disciplina y que no les gusta, pero después es motivo de gozo. ¿Cuántos de nosotros que hemos sido criados a la manera antigua agradecemos el juguete que nos daban en esa época? Agradecemos la correa que recibimos. Hoy en día, diría que parte de esos problemas de los problemas que tiene la juventud de hoy es esa, la falta de carácter, porque no recibió el sufrimiento que necesitaba para fortalecer el carácter. El carácter es muy importante tenerlo fortalecido porque es el que nos va a ayudar a alcanzar las metas. Yo hago mucho mención del carácter, sobre todo a la gente joven, porque nosotros si no tenemos un carácter fortalecido, difícilmente vamos a alcanzar nuestros objetivos de vida, inclusive alcanzar nuestra salvación. Nosotros, por eso el Señor a veces, si bien es cierto, el Señor dice misericordia quiere unos sacrificios, son muy importantes a veces el sufrimiento, el esfuerzo, para nosotros fortalecer nuestro carácter. En eso quiero hacer nuevamente mención en cuanto a lo del ayuno. Si bien es cierto, el Señor no exige este tipo de cosas ahora. Yo veo dentro de lo que es el ayuno un valor grandísimo. ¿Por qué es importante el ayuno? Porque el ayuno es un sufrimiento. El ayuno es un sufrimiento. El cuerpo está pidiendo comida después de un tiempo. Y tu mente, ¿qué está diciéndole al cuerpo? No, Señor. No, Señor. Y usted quiere comer algo y se siente el aroma por allá de la carne cuando se está asando, del guiso cuando se está haciendo, y su cuerpo pide comida. Pero su mente le está diciendo, no, Señor. Está recibiendo un castigo, es un sufrimiento. ¿Qué propósito tiene? Pues hombre, un propósito muy especial. Que tu cuerpo aprenda a obedecer a tu mente. El Señor tiene planificado. Entonces, ese tipo de sufrimientos hace que nosotros aprendamos a dominar nuestro cuerpo. Eso nos vuelve fuertes. Entonces, me gusta mucho esta parte de Hebreos. En los versículos que siguen, leyéndolo aquí en esta versión, voy a leer los versículos 12 y 13. Henry dice: fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Entonces, ese sufrimiento tiene un propósito y es el de fortalecer. Por eso el Señor a veces permite en nosotros un sufrimiento porque quiere que tengamos un espíritu fortalecido como por medio del carácter. El tener carácter fuerte me hace paciente y me enruta hacia la perfección, que es la que Dios quiere que lleguemos. Entonces, cuando yo aprendo, digámoslo así, a decirle a mi cuerpo que hay cosas que no convienen y no me dejo arrastrar por las cosas que mi cuerpo pide, estoy fortaleciendo mi carácter, voy a tener muchísimas posibilidades de alcanzar mis metas, no solo espirituales, sino materiales. ¿Cuántos muchachitos de hoy en día que no han sido fortalecidos dentro de su carácter porque no sufren, porque la mamá le dice levántese y él dice no, está haciendo mucho frío y no se levanta, entonces no va a estudiar porque tiene mucha pereza, no hace las tareas porque tiene mucha pereza, gana, digamos, pasa los años ahí de tumbo en tumbo, llega los momentos en la universidad donde de por sí, él solo tiene que esforzarse y no puede. Entonces empieza en la otra, y en la otra, y no va a conseguir completar ninguna carrera. ¿Por qué? Porque no tiene un carácter fortalecido, no tiene fortaleza para sentarse 4 o 5 horas a hacer lo que tiene que hacer, por poner un ejemplo. Igual en los trabajos. Entonces entran a trabajar, digamos, 8 de la mañana y desde las 8:30 están preguntando a qué hora es que se sale, a qué hora es el descanso, a qué horas almorzamos,
hacer la salida, porque no tiene la paciencia, no está fortalecido en su carácter para soportar eso, porque su cuerpo le pide ya renunciar a ese esfuerzo y su mente no lo domina. Entonces ese tipo de cosas hacen que realmente pues tengamos más sufrimiento. El sufrimiento nos capacita en áreas que para nosotros muchas veces son desconocidas. Los discapacitados logran grandes metas a pesar de sus limitaciones por medio de ese sufrimiento. ¿Cuántas personas que son limitadas físicamente son exitosas en muchas cosas que emprenden? ¿Por qué? Por el esfuerzo que tienen que hacer, por el esfuerzo de su vida. Yo me maravillo a veces de la gente que he visto videos en internet de personas que no tienen brazos, mujeres que no tienen brazos y se maquillan de una manera espectacular, que no entra con las manos. Ese tipo de esfuerzo, de ese sufrimiento que les da, los motiva a no hundirse, a no quedarse postrados, a ser llevados por cualquier persona y luchan por alcanzar sus metas futuras. Por eso es muy importante a veces el sufrimiento. ¿Cuántas veces a veces personas completas y no son capaces de hacer la mitad de lo que estas otras personas hacen con sus limitaciones físicas? ¿Por qué? Porque ese esfuerzo que tienen, ese deseo de salir de esa limitación, ese sufrimiento que les produce esa limitación los fortalece el carácter y los ayuda a alcanzar las metas que se proponen. ¿Algún comentario adicional, no, Henry? Yo creo que tiene mucha razón en ese sentido, ¿no? El sufrimiento puede ayudar al carácter, a desarrollar el carácter. El problema, como te decía antes, surge cuando hay sufrimiento quizás que sean extra, como dices tú, matanzas, niños pequeños que pues mueren, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué sentido tuvo el sufrimiento si lo mataron a los 5 años? Lo volvieron pedazos con machetes. Así es. Ahora, Henry, hay una cosa que es importante que nosotros sepamos también, y es es decir, hermano Álvaro, los seres humanos estamos más listos para aceptar la idea del sufrimiento cuando tiene algún sentido. Es decir, si vemos que el sufrimiento tiene algún sentido, decimos, pues sí, qué bueno, ¿no? Nosotros queremos hallar sentido. Lo que realmente nos sorprende mucho y es muy difícil para nosotros es cuando no hay aparentemente un sentido, cuando nosotros no podemos atribuirle un sentido. Bueno, una habilidad que nosotros debemos tener es esa, encontrar el sentido del sufrimiento. Eso es lo que nos hacía la invitación en Santiago, que no sea en balde ese sufrimiento, sáquele provecho, eso es lo que está diciendo él. Dice, aproveche ese sufrimiento y aprenda por qué es, para que usted le saque provecho. Pero es importante saber también esto, Henry. El sufrimiento es un efecto del pecado. Es una consecuencia del pecado. A ver, quiero sonar un poquito más, para que algunas personas que de pronto nos escuchen y de pronto no tengan ese nexo con la Biblia, y no sonar un poco fanático, es mis actos malos traen como consecuencia siempre sufrimiento. El Señor, todas las cosas que nos dice que nosotros no hagamos, es precisamente para evitarnos sufrimientos, para evitar que suframos más. Entonces es importante que nosotros aprendamos eso. Los actos malos, todos tienen consecuencias. Todo acto malo, todo acto que yo haga, que esté en contra de la voluntad del Señor, y en contra de la voluntad del Señor, es que esté contra mí, tiene su efecto. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice la Escritura: no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra.
Henry, y nosotros cosechamos sufrimiento, nosotros las personas sufren como consecuencia de actuar mal, como consecuencia de los malos actos. Eso es definitivamente una causa de eso. Dice en Job también capítulo 4, versículo 8, dice la escritura: conforme a lo que yo he visto, los que cultivan el mal y siembran dificultades, eso cosecha. O sea, si yo soy una persona, dependiendo la dificultad que yo tenga, pues si soy una persona maldadosa, eso voy a cosechar, voy a recibir maldades. Si yo soy una persona mentirosa, eso voy a conseguir desconfianza de las demás personas. Pues sí. Todo el que cultive cosas malas, pues eso tiene sus consecuencias, esas consecuencias siempre son malas. ¿Y esas consecuencias qué son? Sufrimiento. Cada vez que yo actúe de una manera que no es conveniente, va a desencadenar sufrimientos. El alcohol, el yo ser una persona borracha, va a traer sus consecuencias. El yo ser un fornicario trae sus consecuencias. Hay muchas personas que no las ven, y las consecuencias son gravísimas de ser una persona fornicaria. Un fornicario desconfiado, un fornicario es infeliz en su vida de pareja, un fornicario es débil, un fornicario es una persona que aprende a ser desconfiada porque siente insatisfacción en su pareja. Entonces es una persona desconfiada, es una persona con el paso del tiempo. Este tipo de Sí, cosas ese es el pasan. problema, que esas cosas no vienen inmediatamente. Muchas consecuencias, Henry. Y la gente se engaña porque como no les llega la consecuencia inmediatamente, dicen, pues nada, no va a pasar nada. Así es. Esas son. Entonces, definitivamente, la causa de la inmensa mayoría de los sufrimientos es mis malos actos. Todos mis actos que no convienen desencadenan consecuencias malas o sufrimientos. Otra dificultad en cuanto a los sufrimientos, dice en Juan capítulo 9, versículo 3, cuando hablan acerca del ciego, Jesús les dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él y en nosotros. Mire, hay muchas cosas que una de las cosas bonitas, yo podría decir que son bonitas, Henry, es que la inmensa mayoría de las personas que llegan a los pies del Señor son personas que llegan a Dios. ¿Por qué? Porque están sufriendo. ¿Cuántas personas no llegan a Dios cuando pierden un ser querido, cuando pierden sus propiedades, cuando pierden su salud, cuando están enfermos, cuando están en padecimientos? En padecimientos, la gente normalmente se acuerda de En Dios. crisis, ¿verdad? Entonces esos sufrimientos tienen a veces un propósito bueno, y es arrimarnos a Dios. Recuerden que para Dios lo importante es nuestra alma, nuestra salvación, porque esa es la que dura eternamente. El cuerpo aquí está, como dice otras veces, yéndole muy bien, una persona muy saludable que se cuida mucho, está alrededor de los 90 años, Henry. Ya de 90 años en adelante, yo diría que es muy difícil. No, hermano, 90 años, qué barbaridad. Mucho tiempo. Estas épocas. Pero digamos, muy bien son 90 años, por eso el Señor se preocupa es por el alma, porque esa es la que es eterna. Entonces a veces esos sufrimientos que tenemos aquí son
son nada comparados con la felicidad que a veces podemos tener eternamente. Por eso el Señor siempre está atento a nuestra alma. Y a veces esos sufrimientos nos arriman a Dios. Es muy difícil que una persona con éxito, con dinero, con fama, con aceptación de todo el mundo, se arrime al Señor. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque son los sufrimientos los que nos arriman a Dios. Afortunadamente, pues algunos después alcanzan ese tipo de cosas habiendo conocido primero a Dios, pero es muy difícil. Por eso el Señor decía también, es muy difícil que un rico entre que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es una persona que no está pensando en sufrimientos, es una persona exitosa, y ese tipo de cosas a veces la inmensa mayoría de las veces, diría yo, el 99% de las veces nos alejan de Dios. Y por eso el Señor siempre quiere que estemos cerquita de Él. Entonces, esos errores que cometemos, Dios a veces nos los recuerda por medio del sufrimiento. Sí. Henry, hay otro problema, y es hay gente que sufre también porque a veces, digamos, consecuencias de nuestra mala cabeza. Consecuencias de los errores. Oye, ¿qué te parece si hacemos un cortecito para el siguiente segmento? ¿Cómo la ves? Listo. Para que termine este cortico tiempo. Bueno, se nos fue muy largo este segmento. Listo.